A continuación, Economía y Negocios. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Economía y Negocios, un espacio para presentar a los principales actores locales del emprendimiento y del mundo empresarial, con la conducción de José Luis Iturralde. Economía y Negocios. ¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a un programa más de Economía y Negocios desde Telesucesos. Primero agradecer al canal por tomarme en cuenta y confiar en mis comentarios, opinión o invitados. La semana pasada, al igual que esta semana, preferí hacer una especie de monólogo para topar temas coyunturales de la geopolítica latinoamericana y mundial. Temas que están sonando en los noticieros, temas que están liderando las tapas de las portadas de los principales diarios de los países importantes. ¿Por qué? Porque ya vamos a hacer una pausa de hablar del COVID. Obviamente lo toparemos en ciertos momentos, dependiendo el tema, pero hay que analizar cosas que me quedaron de hablar hace unas semanas. En este octubre se conmemora un año ya de aquel levantamiento, paro, que se lo llamó como el paro indígena, donde yo no creo personalmente que este paro haya sido de los indígenas. Claro que habían respetables personajes y movimientos indígenas, pero era una mezcla de todo un poco, ¿no? Era una mezcla donde hubo, sin lugar a duda, también algunos infiltrados que vieron la oportunidad para delinquir, para robar, para saquear, ¿no es cierto?, para hacer quedar mal a los mismos indígenas, para hacer daño a la ciudad de Quito. La forma como lo hicieron fue terrible. Aún está en la mente de todos cómo quemaron la Contraloría, cómo saqueaban almacenes, cómo robaban. ¿Era eso una protesta? No sé. Bueno, las protestas se dan porque el año pasado el presidente Lenín Moreno toma la decisión de eliminar los subsidios al gas y a la gasolina. ¿Ok? Yo creo que todas las personas que estamos de cierta manera vinculadas a negocios, noticias, periodismo, economía, entendemos que el tema de los subsidios se tiene que terminar. Pero también estamos de acuerdo que la forma como lo manejó el presidente el año pasado no fue la más adecuada. Yo pienso que le faltó estrategia. Tuvo un exceso de confianza. Él pensó que valientemente, porque fue valiente haber tomado la decisión, pero se topó con un país que no estaba preparado. ¿En qué sentido? Todo país, todo gobierno tiene un sistema de inteligencia. En el gobierno de Rafael Correa los sistemas de inteligencia eran casi como la Gestapo. Sabían que hablabas, sabían lo que hablabas, lo que decías mal, lo que no decías, dónde vivías, todo. Y lamentablemente en ese gobierno se usó esta dependencia para perseguir, para saber quién habla mal del gobierno y bloquearlo, para amedrentarlo a través del SRI, a través de cosas turbias que pasaron, de la cual hasta fui yo víctima en un momento dado, que posteé alguna cosa, salí a alguna marcha pacífica, ¿no?, a protestar sobre la herencia, la ley de herencia y plusvalía. Bueno, me cayeron de todo. Pero volvamos al tema de octubre. Es triste porque veo en Chile, veo en Colombia, como renacer estos grupos. En Ecuador, por suerte, fue un movimiento pequeño que no llegó a más. Unos cuantos desadaptados, idiotas, imbéciles, que cogían los bloques, por favor, de la Plaza de Santo Domingo, la histórica Plaza de Santo Domingo, con años, con siglos de historia, para romper y lanzar piedra a los policías. Esa gente no representa a los indígenas,
a las confederaciones políticas y sociales de los indígenas. Son gente novelera que salen a delinquir y con la furia del caso hacen estos desmanes que te dicen mucho de un pensamiento los indígenas. Los indígenas, el movimiento indígena en el Ecuador. Voy a hablar de esto porque ya es hora de que no se los vea como un grupo marginado y es hora que no se los vea como un grupo al cual hay que tenerle pena. No, el indígena es nuestra identidad. Partamos de ahí. Por mis venas, por sus venas, corre sangre indígena. Mi apellido tal vez tenga un ancestro español, 4, 5, 6 abuelos o bisabuelos atrás. Y sí, tengo que tener algún tipo de mestizaje, como casi todos ustedes. Entonces no podemos hablar de los indígenas o de los mestizos como algo aparte, como algo distante. Son parte integral de nuestra sociedad y de nuestro país. En cantidad de población son un grupo, son una minoría, definitivamente, pero hay que respetarles. Pero también ellos tienen que respetar. Estábamos mirando, con ocasión del aniversario del año de las protestas de octubre del 2019, estos actos donde dos líderes indígenas cometen el exabrupto, no sé, producto de la emoción, producto de la ira, de la furia, no sé, de secuestrar. ¿Por qué lo hicieron? Secuestraron policías, vejaron a policías, hombres y mujeres, amedrentaron, ofendieron a ciudadanos y a la presidencia misma. Eso no puede pasar. Yo pregunto, ¿qué pasa si es que yo el día de mañana protesto, ¿no? Nos vamos con los periodistas de este canal y protestamos y metemos en el agua la Casa de la Cultura o en un teatro y le ponemos llave y no dejamos salir a 300 o 400 personas, de estudiantes? Eso se llama secuestro. Eso se llama secuestro. Recuerden que el presidente Rafael Correa está en un juicio por el cual es procesado por secuestro al ex asambleísta y político Fernando Balda, en Colombia. O sea, es más grave que la corrupción y por lo que le puede caer más años es por secuestro. Entonces, esto también fue un secuestro. Entonces, mal que lo diga yo no quiero incitar al odio, por el contrario. Soy una persona que se crió y tuve de cerca amigos de todo tipo. Viví en la ciudad de La Tacunga 2 años hermosos de mi vida donde compartí con sectores y amigos indígenas o mestizos. Y yo era parte de ellos. Aprendí a respetarlos, a quererlos, a entender que hay siglos de historia donde han sido relegados, donde las leyes agrarias de la época eran injustas. Hoy por hoy yo pienso diferente. Yo pienso que al indígena no hay que verlo con pena, sino apoyarlo. Hay indígenas que han sobresalido tanto. Me llenó de orgullo en Milán, en una feria, ver dos stands. El uno era de una familia de Otavalo, el uno de una familia de Peguche. Indígenas que iban, indígenas otavaleños, o como los queramos llamar, que vestidos con su hermoso traje, sus pintorescos trajes, vendían y ofrecían sus artesanías de venta al por mayor en una feria. Esto era en Milán, hace 2 o 3 años. Y el otro era una familia de Peguche, que es muy cerca de Otavalo, pero eran unos indígenas hermosos en su fisonomía, en su vestuario, la gratitud. Les llamó la atención cuando me acerqué, les dije, yo soy de Ecuador. Tal vez por el pelo un poco así clarito parezco, no, pero yo soy bien ecuatoriano y debo tener una sangre indígena muy potente porque la tengo, porque somos mestizos. Entonces, ¿a qué va todo esto? No debemos separar, no debemos poner el indígena, el negro, el costeño. Hay este tema en Estados Unidos de lives, como es Black Lives Matter. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Pero es que no es Black Lives o Indian Lives. Todas las vidas valen la pena y a todas debemos respetarles. Hay derechos humanos para los policías, para los indígenas, para los rosados, blancos, amarillos, rojos, para todos. Entonces, ¿qué pasa? Yo pido que dejemos de ver al movimiento indígena como una amenaza, como gente indomable. Hubo este triste episodio en octubre del año pasado. Pero también quiero recordar que ha habido grandes indígenas, y los hay todavía, en la política ecuatoriana. Aunque no vaya yo o no esté de acuerdo en muchas cosas con el actual candidato de Pachacute, que me parece un hombre interesante, un hombre inteligente, un hombre honesto, Lourdes Tibán. Recuerdo a la ex canciller del gobierno de Gutiérrez, Nina Pacari. Ha habido indígenas maravillosos que han puesto en alto el nombre de su comunidad y del país, manteniendo su identidad, por lo cual aplaudo. Lo único que pido es que las protestas, cuando se vayan a dar,
no rebasen, no lleguen a estos niveles, porque lamentablemente lo que eso genera es odio. La gente habla contra los indígenas. Ellos no fueron, o tal vez causaron parte del comienzo de la manifestación, pero no son los causantes de esta gran revolución, que fue causada por intereses oscuros, intereses manejados desde el exterior. Eso está comprobado. Lo mismo que pasó en Chile, lo mismo que pasó en Colombia. Es exactamente igual. Bien, voy a pasar a un tema completamente al otro lado. Apenas 10, 12 días faltan para las elecciones en los Estados Unidos. La democracia, se dice, la democracia más sólida, más fuerte del mundo, la de los Estados Unidos, donde no se ha conspirado, donde no ha habido golpes de Estado, donde siempre a la elección llegan 2 candidatos de 2 partidos, como debería ser, ¿no? Aquí tenemos 18, 17 candidatos. Esto es ridículo. Pero bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa y qué le conviene a América Latina en visión de lo que está pasando? Primero entendamos una cosa. Un presidente, Donald Trump, con un estilo, con una manera de hablar bastante, digamos, roces prepotentes, tal vez un poquito que no controla lo que piensa con lo que dice, pero que sin embargo debemos reconocer que hay aciertos en lo económico y en lo geopolítico, ¿no? La paz con Bahrein e Israel, la paz de Emiratos con Israel, haberle controlado al loco de Corea del Norte, controlado entre comillas, haber roto el acuerdo con Irán. Irán no le dio nada al mundo y el mundo le dio, Estados Unidos le dio a Irán la libertad de quitar un bloqueo, lo mismo con Cuba. Entonces hay aciertos y desaciertos. Vamos a ver el otro lado, un expresidente Joe Biden, expresidente de la administración del querido y popular presidente Barack Obama, que, claro, venía con una gran ventaja, ¿no? La ventaja era enorme. Yo creo que más que por mérito de Biden, era un odio a Trump. Hay gente que a Trump lo aman o lo odian, ¿no? Es un tipo polémico. Pero, ¿qué pasa? Miren las encuestas serias. La distancia entre Biden y Trump era esto, y se van acortando. Y en algunos estados claves, Biden baja 1, 2, hasta 3 puntos, lo cual hace que pueda pasar cualquier cosa. Ya lo vimos en la elección anterior, cuando Trump vence a Hillary Clinton, donde Hillary Clinton era la favorita, y Trump evoca ese nacionalismo americano, sobre todo en los estados más centrales, en los estados claves americanos, y resurge, y fue el ganador. Yo honestamente nunca pensé que Donald Trump iba a ganar, pero el hombre aplicó una estrategia similar a sus negocios para sus campañas. Ahora, ¿qué le conviene? Unos dicen que le conviene a América Latina la permanencia de Trump, dado que es un hombre muy fuerte con estos gobiernos socialistas de América Latina, me refiero, ¿no? Un gobierno que acabó con ISIS, ¿no? Ha sido fuerte, acabó, por lo menos pudo neutralizar a este movimiento terrorista islámico. Pero sin embargo también pienso que el presidente Trump ha sido víctima de su propia boca. Lamentablemente cada vez que habla, antes más, ahora se controla más, se le sale un exabrupto, dice cosas que no debe, y eso ha causado la antipatía. Entonces, hay gente que no vota por Trump por antipatía, no está haciendo un análisis micro ni macroeconómico. Sin embargo, se da este crecimiento en las últimas semanas de Trump. Quien tuvo COVID, quien fue diagnosticado con COVID y milagrosamente a los pocos días salió, se presentó como candidato para hacerse unas pruebas con ciertas vacunas y aparentemente le fue bien. Ojalá esas vacunas le den a nuestro alcalde, el ingeniero Yunda, que en estos momentos se confirmó que tiene COVID. Ojalá se recupere él y la mayoría de ecuatorianos. Las elecciones de Trump con Biden en la próxima semana, yo pienso que dentro de los Estados Unidos no cambiarían el vivir cotidiano de los americanos. No pasa en Estados Unidos lo que pasa en nuestros países. Por ejemplo, ¿qué pasaría en Venezuela? Supongamos un hipotético caso, que Maduro tenga una contienda electoral contra llámese Capriles o el querido Leopoldo López, que hoy ya está en España, gracias a Dios. ¿Qué pasaría? Es un cambio trascendental. Si Maduro se queda, pasa algo. Si va por el lado Capriles o la oposición, cambia drásticamente.
¿Qué pasaría en Argentina si Macri volviera a ganar y pidieran los Kirchner? ¿Qué pasa en Ecuador si gana Lasso, si gana Arauz? Es radical lo que pasa. En los Estados Unidos no. La economía en Estados Unidos es una economía sólida, fuerte. Sin embargo, yo pienso que estas elecciones serán de las más votadas, porque recuerden que en los Estados Unidos el voto es facultativo, ¿no? Y lo cual hace que el que quiere votar vote, el que no vote. No te piden el carnet de votación para ningún trámite, pero hay un pedido de gran parte de los candidatos y del electorado que la gente salga a votar, ¿no? Ejerzan su derecho al voto. Y hablando del voto facultativo, con esto quiero terminar, hacer un análisis. En el Ecuador, hasta hace 8 años o un poco más, se podía votar desde los 18 años de edad. Con la llegada del correísmo hicieron algunos cambios, entre estos una novelería, que es algo completamente absurdo, es darle el voto facultativo a los jóvenes desde los 16 años. Trabajo con jóvenes, tengo hijos, me reúno con ellos, con sus amigos, y converso y platico y digo, ¿por quién van a votar? ¿Qué opinan lo que pasa en Chile, la Constitución? ¿Qué opinan el triunfo de Luis Arce en Bolivia? ¿Qué opinan lo que está pasando en España? Pero es lamentable. Los jóvenes no están a esa edad preparados para entender qué es lo que pasa en el mundo, peor que es lo que pasa en Ecuador. Adentrarse en la política ecuatoriana, entender qué es lo que pasa en la asamblea, entender quiénes son los candidatos, de dónde viene, qué va a hacer, por qué conviene este. No, generalmente lo que hace el joven es 2 cosas, o hacerle caso a su papá o a su mamá, o ir por el que se representa. En este caso, los jóvenes son rebeldes, yo fui rebelde, todo joven es rebelde, y buscar un candidato que se adapte a esa rebeldía. A mi manera de pensar, se tiene que terminar con ese absurdo de que los jóvenes puedan votar, y con respeto a ellos, a los jóvenes, a mis hijos, a mis sobrinos, a mis amigos, a los colaboradores que son muy jóvenes. No pueden dar el voto un chico, una chica que está entre los 16 y 18 años, porque todavía no está maduro, no tiene claro los elementos de juicio para determinar por quién votar o por quién no. Propongo, se tiene que eliminar esa ley en algún momento. La gente tiene que votar a partir de los 21 años, por lo menos. No pueden, además entendamos una cosa, señores televidentes, que el electorado joven son la mayoría. Si ustedes ven las encuestas, ya se ve los 2, 3 candidatos que depuntan. De hecho, está Guillermo Lasso en un primer lugar importante, seguido por las tendencias del correísmo y la tendencia de Pachacute, que es con Yacu Pérez, ¿no? Ya se puede ver. Hay otros candidatos que no creo que van a significar mucho, no van a cambiar mucho la papeleta o el resultado electoral. Pero me pongo a pensar, hay un porcentaje tan grande de indecisos donde casi todos son jóvenes. Y repito, le preguntaba a uno de estos chicos la semana pasada, ¿por quién vas a votar? ¿Sabe lo que me dijo? Es que no sé quién está todavía en la lista. La papeleta está lista hace ya 2 semanas. Y hay candidatos que están ya anunciados hace más de 1 año, 2 años. Pido a los jóvenes, si nos escuchan, intrúyanse un poquito, miren noticias, tengan un Twitter, sigan a los principales periódicos o diarios serios del Ecuador y del mundo. Escuchen opiniones de personas serias, como expresidentes serios, ¿no? Me refiero a Osvaldo Hurtado, el presidente Borja, Gustavo Noboa Bejarano, Lucio Gutiérrez, que fue un buen presidente, un presidente que hizo mucho en lo económico y que ahora su ministro de Economía, está liderando el equipo económico en este gobierno, a quien le deseamos muchos éxitos. Entonces volvamos a este tema de los jóvenes, esta hermosa era de la juventud, donde pensamos en muchas cosas. Pensamos en el fútbol cuando llega la época de los partidos de la clasificación, donde pensamos en las chicas, en los chicos, en los compañeros, las compañeras. Ahora nos vemos en Netflix, otros juegan el PlayStation, otros tienen otros tipos de reuniones, pero no, mis amigos, seamos honestos. Ustedes como padres, abuelos, y ustedes jóvenes que me escuchan, díganme si no tengo razón. Hay que eliminar esta ley de que los jóvenes puedan votar entre los 16 y 18 años. Por lo menos que empiecen a votar, si no es a los 21, a los 19 o 20, donde puede haber un poco mayor de conciencia. Están recién salidos del colegio. Algunos siguen en el colegio. No saben quiénes son los candidatos. No saben el nombre. Yo preguntaba, ¿cómo se llama el presidente de Colombia? Le preguntaba. No sabía.
¿Cómo se llama nuestra vicepresidenta nueva? No tengo idea. Uno me dijo Jorge Glass, un joven preparado de clase media alta, estudiado en un buen colegio. Jorge Glass. No sabía el chico que Glass está preso hace rato y que no puede ser que no puede ser el vicepresidente actual. Entonces no se llama ignorancia, no, se llama desconocimiento. Todo es a su tiempo, a su edad. Los jóvenes de los 16 y 18 años están pensando en otra cosa, sin dejar, obviamente, tomar en cuenta a esos jóvenes que desde chicos se interesan por la política, que leen los diarios, que escuchan las noticias, que siguen la información, que tienen un Twitter o que tienen una vocación, pero son una minoría. Es por ello que quiero pedir, ya que no podemos eliminar esa ley para estas elecciones que vienen en febrero, por lo menos pedir a los padres, a los abuelos, a los jefes de hogar que conversen con sus hijos, conversen con sus nietos, conversen con las personas con quien trabajan y se rodean, porque el Ecuador se juega la vida y la muerte en estas elecciones. Estas no son elecciones que van a cambiar poco su vida, van a cambiar radicalmente su vida. En época de pandemia, un país quebrado, un país mal administrado por 10 años de correísmo. No le quiero quitar créditos ni mérito al gobierno de Moreno porque ha hecho cosas buenas. Una de esas es la parte económica. Me da pena que haya metido ministros y personalidades más capacitadas en sus últimos 2 años que al comienzo, donde si bien él se declaró prácticamente un anticorreísta, tuvo ministros, y no quiero hablar mal del correísmo, sino si tú estás en contra de algo o de un pensamiento, ¿por qué tienes ministros de esa ala? En fin, aplaudo la elección del ministro Mauricio Pozo, quien fue un gran ministro en el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez, donde se hizo un gran trabajo en la parte económica. El Ecuador crecía a números, a cifras que nunca más los volvimos a ver. Tenía un equipo económico maravilloso con Mauricio Pareja y Mauricio Yepes, que fue un gran economista que en paz descanse, tuvo un accidente hace unos 4 o 5 años y falleció, pero un equipo económico de lujo. Esto era como tenerlo a Aguinaga, Caviedes y el Team Delgado. Eso era esa tripleta de economistas que tenía el Ecuador en esa época y que hoy, en los pocos meses que le queda al gobierno, deseamos al economista Mauricio Pozo y su equipo lo mejor. Lo mismo que deseamos a los otros ministros. Queda poco tiempo, el gobierno no ha apuntado a una reelección, si bien tiene un candidato, digamos que es meramente político. Hay una candidata de Alianza País que ha dicho no representar al presidente de la República, y hay un candidato de lo que era la ruptura de los 25, que yo no recuerdo el nombre, Juan Fernando Velasco, que también hace un papel de representar al gobierno, pero yo creo que es evidente que el gobierno y la mayoría tienen ya una tendencia, ¿no? Bueno, eso es todo por hoy, mis queridos amigos. Me quedo pendiente, la próxima semana ya podríamos avanzar con las elecciones de Estados Unidos. Faltarían 2 o 3 días para saber quién va a ganar. Si usted tiene su favorito, bueno, ya lo veremos. Lo importante es que gane los Estados Unidos y gane el mundo, porque acuérdense una cosa, quien gobierna en los Estados Unidos de cierta manera puede controlar o gobernar el mundo en el buen sentido, paralizar grupos terroristas, neutralizar tendencias peligrosas que están en el mundo, ISIS, talibanes, Hezbollah, etcétera. ¿Ok? Esto es todo por hoy. Les agradezco por su tiempo. Espero el programa les haya ayudado a instruirnos un poquito, conocer un poco más de estos temas de la geopolítica mundial. Nos vemos el próximo martes a la misma hora en Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Economía y Negocios, un espacio para presentar a los principales actores locales del emprendimiento y del mundo empresarial, con la conducción de José Luis Iturralde. Economía y Negocios.